Entonces, es de interés nacional, ¿no? Más que empresarial. Si eres trabajador y te interesa saber sobre la CTS, pues bienvenido. Aquí vas a aprender todo lo que tienes que saber para que accedas a este beneficio laboral. Y si eres empresario, pues aquí vas a aprender al menos todo lo que necesitas saber para cumplir con tu obligación laboral, porque llámese el beneficio de la CTS y los beneficios laborales en general, son obligaciones que el empleador debe cumplir, que el empresario debe cumplir. ¿Correcto? Y tú, como trabajador, tienes todo el derecho de exigir siempre que cumpla los requisitos que la norma exige. Entonces, así que les doy la bienvenida y agradezco la presencia, bueno, del público. Por ahí veo varios nombres. Normalmente saludo cuando son pocos, pero aquí son un montón. Me tomaría mucho tiempo. Así que espero estén bien, pónganse cómodos y arrancamos. Creo que sí puedo compartir pantalla. Sino que acá siempre me olvido cómo es. Acá está, comparte, dice, ¿no? Acá está, vamos a ver, compartir. Pantalla, fondo, en paralelo, ventana. Ahí, acá está. A ver, me confirman si se está viendo con claridad. Sí, sí se logra ver. Ya, bien. Entonces, ¿y me están escuchando con claridad? ¿Se escucha bien, fuerte y claro? Espero que sí. Sí, 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 sí te escucha, sino que los micrófonos los tenemos, ¿ves? Sí se escuchan, nos responden por ahí. Ah, ya, Perfecto. excelente, excelente. Entonces ahí sí se escucha. Gracias, gracias por la confirmación. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la compensación por tiempo de servicios, la CTS. Y miren, la CTS es un beneficio laboral, es un beneficio social a que todo trabajador que esté dentro del régimen laboral de la actividad privada, ojo, actividad privada, tendría derecho a acceder, tendría derecho a exigir. ¿Y qué es en sí la compensación por tiempo de servicios? ¿Qué es la CTS? Siempre he escuchado o en algún momento me han pagado y no sé para qué es. Mira, la CTS como tal tiene como objetivo o tuvo como objetivo cuando se creó ser una especie de seguro de desempleo. Mira, escucha, un seguro de desempleo. ¿Qué significa un seguro de desempleo? Que el trabajador, al momento de quedarse desempleado, tenga un respaldo económico hasta que encuentre una nueva fuente de ingresos. ¿Ya? Entonces, yo trabajo un año, me fue muy bien, pero por ahí la empresa ya no me renovó y me quedé sin chamba. Ahora, el espacio de tiempo para recolocarte en un nuevo trabajo o conseguir una nueva fuente de ingresos de manera general, ya sea ejerciendo tu profesión o tu oficio de manera independiente, abriendo un negocio, no es al día siguiente, es algo que toma tiempo. Pero y en ese tiempo que tú ya te quedaste sin ingresos, la pregunta es, así como se pausan tus ingresos, ¿se habrán pausado tus necesidades? Pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, el internet, el colegio de los niños, la comida, etcétera. Obviamente que no. Solamente se acaban de pausar mis ingresos, pero mis necesidades continúan. Entonces la CTS cubría ese espacio, esa ausencia de ingresos, hasta que encuentres una nueva fuente. Así se creó. Así se creó el decreto legislativo 650. Hoy hablamos del decreto supremo 001-97-TR, que es el texto único ordenado de la ley de CTS. ¿Correcto? Entonces, así fue creado. ¿Y por qué digo que así fue creado y me enfoco en lo que fue? Porque a la fecha ya no es lo que fue. A la fecha encontramos una nueva ley, que es la ley 31480, que por efectos de pandemia, que si bien es cierto que no estamos en pandemia, pero seguimos golpeados económicamente, el gobierno tuvo la genial idea de que los trabajadores puedan disponer libremente de su compensación por tiempo de servicios, por su CTS. Porque en la práctica, esta CTS que se paga en dos momentos, ya sea en mayo, en noviembre. ¿Por qué estamos dictando el taller en octubre? Justo coordinábamos con Diana, porque la obligación es para el próximo mes. Máximo en quincena te deberían estar depositando tus CTs. Entonces, una fecha prudente, coincidimos que va a ser la última semana de octubre, como para que te capacites y la tengas clara el próximo mes, ya sea como empleador o como trabajador. Entonces, en cada quincena de mayo o noviembre, las empresas están obligadas a depositar a sus trabajadores esta compensación por tiempo de servicios.
¿Y cómo funcionaba? Yo te deposito en tu cuenta, una cuenta a tu nombre como trabajador, pero tú no podías tocar esa plata. Esa plata era intocable. ¿Por qué? Porque te repito, tenía un objetivo, cubrir esa ausencia de ingresos cuando te quedes sin trabajo. Por eso no tenía sentido que puedas disponer de ese dinero. Era tu plata, sí, pero no la puedes tocar hasta cuando te quedes sin chamba. ¿Correcto? Entonces, el gobierno, al ver que la economía está patas arriba, y cosa que no ha cambiado, dijo a través de esta ley, ¿sabes qué, trabajador? Vas a poder disponer del 100% de lo que tengas en tu cuenta de CTS hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, mira, lo que en algún momento fue intocable, hoy ya lo puedes tocar, hoy ya lo puedes disponer, hoy ya lo puedes utilizar, hoy si quieres te lo puedes gastar. Entonces, volviendo al inicio, ¿por qué empiezo con lo que fue? Porque lamentablemente a la fecha ya no funciona como fue creado. Al menos hasta el 31 de diciembre de este año, ya no funciona como fue creado en sus inicios. Y ojo que estamos hablando de un beneficio creado en el año 97. No sé qué habrás estado haciendo en el año 97. Al menos yo, bueno, yo creo que estaba jugando en el parque, tenía 7 años. En tu caso, tal vez, no sé, la edad del auditorio, el promedio de edades, tal vez ni nacías, puede ser también. Entonces, pero a la fecha, con la ley 31480, significa que tú puedes disponer de tu CTS. Por ahí tú no estabas enterado y necesitas liquidez, ¿correcto? Y me dices, Alejandro, ¿significa que yo puedo ahorita sacar toda mi plata de la CTS, de mi cuenta CTS? La respuesta es sí. Otra pregunta que te puedes formular, Alejandro, entonces cuando me depositen de aquí en quincena de noviembre, lo que me depositen, inmediatamente lo puedo retirar. La respuesta nuevamente sigue siendo sí. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta el 31 de diciembre del 2023. Finalizado el 31 de diciembre del 2023 o superada esta fecha, hablamos del 1 de enero del 2024, vuelven las reglas de la CTS como fue en sus inicios, que no se pueda tocar. Pero en la práctica, y ya hay mucha información al respecto, los medios de comunicación, al menos los más o menos serios como gestión, ya lo han dicho en publicaciones pasadas, de que la gente con esta ley, muchas de ellas, muchas de las personas que tienen dinero en su cuenta de CTS la han vaciado y literalmente el beneficio se ha distorsionado. Entonces, primer punto, ¿la CTS es un seguro de desempleo? Sí. ¿Hoy la CTS funciona como tal? No. Alejandro, ¿puedo retirar mi plata en este preciso momento de mi CTS? Sí. ¿Me recomiendas hacerlo? Yo te diría que no. Porque tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Si lo necesitas con urgencia, por ahí estás ahorcado, por ahí tienes deudas, por ahí no te alcanza para pagar el alquiler de tu casa, ya estás atrasado 2 meses, es algo urgente. Me van a embargar algo, qué sé yo, bueno, en ese caso sí. Pero si vas a sacar tu plata para ir a comprarte el último televisor, para ver cómo pierde Perú contra Bolivia y Venezuela, no. Si vas a comprar el pasaje o de vacaciones con tu plata STS, te diría nuevamente que no. Porque es un dinero que está pensado para algo. Es muy parecido lo que está pasando con la AFP. Hoy día justo, Gestión ha mencionado que de aquí a un año los futuros jubilados, como se ha retirado tanto dinero de las AFPs, no van a tener pensión. Y de por sí la pensión que te puede dar la AFP es bastante miserable. Entonces, es un beneficio que tiene un objetivo muy delicado para todas las personas que estemos en planilla, sí, porque tiene un objetivo importante, cubrir esa ausencia de ingresos. Hoy está distorsionado también y lamentablemente el peruano no tiene cultura de ahorro, ¿no? Está más enfocado al consumismo. Ve que tiene disponibilidad de dinero y se va al supermercado, se va a las tiendas de retail y se revienta el dinero. Entonces, cuando te quedes sin chamba, ahí la vas a ver negra, porque ya no vas a tener CTS. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Por eso estas medidas que toma el gobierno son, entre comillas, buenas, pero en el corto plazo y a largo plazo no pensamos. Y eso, te anticipo que esta ley, el Congreso ya está evaluando la Comisión de Trabajo para ver si se amplía un año más. Entonces, es otro año que la CTS no tiene sentido. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas que normalmente aparecen cuando hablamos de la compensación por tiempo de servicio. Primero, ¿está afecto a renta de quinta categoría?
Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Porque la gran mayoría de beneficios lo están. ¿La CTS estará afecta? Es una duda que vamos a resolver. Siguiente duda, ¿se debe pagar para que sea deducible? Esto ya va por el plano empresarial. Por ahí hay contadores, eh, a ellos les debe interesar. ¿Qué es deducible? Aquel gasto que va a servir para que la empresa pague menos impuestos. Y la SUNAT te pone requisitos. Entonces la pregunta va por ese lado. El requisito es que la CTS de los trabajadores de la empresa debe ser pagado para poder ser utilizado como un gasto deducible. También vamos a ver qué nos dice la normativa. Tercera pregunta o tercera duda. ¿Soy un trabajador part-time? ¿Me corresponde CTS? ¿Sí o no? No, recordemos que ¿qué es un trabajador part-time? Un trabajador a tiempo parcial es aquel trabajador que elabora una jornada inferior a 4 horas al día. Inferior, ¿correcto? Y por último, si la empresa no paga, genera alguna multa. Si la empresa no paga, genera alguna multa. Bueno, por sentido común podríamos decir que sí, ¿no? Recordemos que hoy estamos supeditados a un ente fiscalizador que antes no existía, que es bastante nuevo, que es SUNAFIL. Ya no solamente existe SUNAT, sino que existe SUNAFIL. Y SUNAFIL está chambeando, tanto es así que gracias a Dios, gracias a SUNAFIL también, presto bastantes servicios de asesoría. Ya vamos a hablar de eso en algún momento, más adelante en la charla, cuando terminemos, sobre qué servicios ofrecemos con Negotec y quién te habla. Entonces, Sunafil está con todo y Sunafil sería la encargada de multarte. Entonces, arrancamos así, con muchas dudas, así una pequeña introducción de qué trata, de qué es, cómo funciona, cómo funcionaba, cómo está funcionando ahora la CTS. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la CTS? Es un beneficio social, sí, correcto, y su objetivo es prevenir las contingencias que origina el cese en el trabajo hasta que encuentres una nueva fuente de ingresos. Creo que eso ya lo tienes bastante claro. ¿A quiénes aplica? Significa qué trabajadores van a tener derecho a recibir CTS. Número uno, trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Alejandro, ¿cómo yo sé si pertenezco al régimen laboral de la actividad privada? Bien, la normativa laboral establece que para que tú pertenezcas al régimen laboral de la actividad privada deben existir tres elementos fundamentales y claves, que son la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Si en tu relación con la empresa existen estos tres elementos, ¿qué significa la prestación personal? Que tú eres personalmente quien presta el servicio. Número dos, que por tus servicios la empresa te pague una remuneración. Y número tres, que los servicios que tú prestas sea bajo relación de dependencia, o sea, dependes de alguien más, ya sea del dueño, del gerente, del administrador, de tu jefe, de quien sea. Dependes de alguien que te dice cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y dónde hacer las cosas. Eso es la subordinación. Entonces, si en la relación que tienes con la empresa existen esos tres elementos, te diría que estás dentro del régimen laboral de la actividad privada, el cual o dicha relación está reflejada o plasmada en un contrato de trabajo. En un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que justo hace 2 días he hecho una transmisión en vivo. Puedes encontrarnos en YouTube como Negotec, un video de 1 hora completo sobre todo lo relacionado a contratos laborales. Pero de manera resumida, esta relación está reflejada a través de un contrato de trabajo que puede ser un contrato a plazo indeterminado, que sabemos, o si no sabes, puede ser celebrado de manera verbal o escrita, un contrato a tiempo parcial, que sí o sí tiene que ser escrito, o contratos sujetos a modalidad o contratos modales como son el contrato por inicio, incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión, ocasional, intermitente, temporada, etcétera. Son 9. Entonces, hay un contrato de por medio. Entonces, si existen los tres elementos y existe el contrato de trabajo, y ojo que cuando digo existe, recordemos que hay un contrato que puede ser verbal, el indeterminado. O sea, que no existe físicamente, ¿ya? Estaríamos hablando de que efectivamente estás dentro de este régimen laboral. Siguiente requisito. Siempre que cumplan una jornada mínima promedio de 4 horas diarias o 20 horas semanales. Tal vez yo trabajo, Alejandro, un día trabajo 3 horas, otro día trabajo 5 horas. Bueno, no tienes una jornada fija, diaria. Ah, ya, varía. Entonces, en tu caso, suma la cantidad de horas, porque semanales me pide 20 como mínimo y diaria 4 en promedio por día, por día.
Entonces, por ahí si a la semana trabajas 18 horas, no tendrás derecho a la CTS, por más que estés en el régimen laboral de la actividad privada. ¿Correcto? Entonces hay que tener presente eso. Y tercer y último requisito, que el trabajador cuente con mínimo un mes de prestación de servicios. Significa que si estamos hablando de este, si estamos hablando, por ejemplo, de la CTS de noviembre, en la CTS de noviembre, ¿qué tiempo de labor yo voy a evaluar? Los 6 meses anteriores: octubre, septiembre, agosto, julio, junio y mayo. En esos 6 meses, a esos 6 meses se le denomina periodo computable. En ese periodo de tiempo, como mínimo, el trabajador debe haber laborado un mes. Un mes. Entonces, significa que en el peor de los casos, el trabajador debió ingresar a laborar un 1 de octubre, por ejemplo, para que tenga derecho a recibir al menos un sexto de su CTS. ¿Correcto? La sexta parte. Alejandro, pero mira, ¿sabes qué? Yo ingresé hoy día a la empresa, hoy día 26 de octubre. Hoy día 26 de octubre. ¿Me van a depositar mi CTS en noviembre? ¿Cuál sería la respuesta? No, no te van a depositar CTS en noviembre. Alejandro, y con los días, ojo, los días que laboré en octubre, ¿los perdí? No, no los pierdes. En el caso de la CTS, no pierdes esos días. Si tú continúas laborando, por ejemplo, de aquí para la CTS de mayo de 2024, si llegas, o sea, sigues teniendo relación con la empresa, esos días de octubre te los van a acumular y te lo van a pagar o depositar junto con tu CTS de mayo. Alejandro, pero ¿sabes qué? Yo no tengo planeado trabajar hasta mayo del próximo año. Yo por ahí me voy en marzo. Entonces, como no vas a llegar a mayo, estamos hablando de una CTS trunca. De igual manera, esos días laborados en octubre que no fueron suficientes para acceder a la CTS de noviembre, de igual manera te los van a acumular y pagar con tu CTS trunca de mayo 2024 en marzo cuando te retires de la empresa. Entonces, debes cumplir estos tres requisitos: estar dentro del régimen laboral de la actividad privada, laborar en promedio 4 horas al día o 20 horas semanales y tener como mínimo un mes de servicios, un mes de prestación de servicios. ¿Quiénes están excluidos de esta CTS, de la CTS que estoy mencionando? Trabajadores sujetos a regímenes especiales, trabajadores sujetos a, bueno, wow, se agradece a todos los que están conectados. Creo que al inicio éramos 10 y algo, estamos por llegar casi a 40. Si conoces a alguien que está interesado o que le va a interesar aprender sobre la CTS, que repito, deberían ser todos los peruanos que en algún momento van a trabajar en planilla o que tengan su empresa, pásales este link, pásales este webinar e invítalos a que se unan, ¿no? Es gratis, aprovechen. Bien, ¿quiénes están excluidos de la CTS? Número uno, trabajadores que estén dentro de un régimen laboral especial. Como por ejemplo, ¿quién? Régimen de construcción civil, el REMIPE, hablamos del régimen de la micro y pequeña empresa, régimen agrario, por ejemplo, ¿correcto? Etcétera. ¿Por qué ellos están excluidos? O sea, Alejandro, ¿tú me quieres decir que los de construcción civil no reciben CTS? No, no te estoy diciendo eso. Solamente te estoy indicando que están excluidos de la CTS que estamos explicando en este momento, porque los de construcción civil, como es un régimen especial, reciben CTS, pero bajo sus propias reglas y normas. ¿Correcto? Igual pasa con el régimen agrario. Un ejemplo muy sencillo, el REMIPE, ¿no? Que es el registro de la micro y pequeña empresa. En el caso del REMIPE, que hablamos de micros y pequeñas, por ejemplo, la microempresa, los trabajadores de microempresa no tienen derecho a CTS. En cambio, los trabajadores de pequeña empresa sí tienen derecho a CTS, pero la mitad de lo que recibe un trabajador del régimen general, que es lo que estamos viendo en este preciso momento. Por eso digo, tienen sus propias reglas. Siguiente exclusión: trabajadores con jornada promedio inferior a 4 horas diarias o inferior a 20 horas semanales. Lo que te dije hace un momento, laboro 18 horas a la semana, nada que ver. Laboro en promedio 3 horas y media diarias, tampoco tendrías derecho, así que ni reclames.
Ni reclames, ni te sorprendas de que a tus compañeros sí les depositaron y a ti no. Tercera exclusión, trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Esto parece un trabalenguas y te soy sincero, toda la legislación laboral y todas las normas en general te pueden parecer un trabalenguas. No lo voy a negar. Pero traduciéndolo al español, ¿qué significa? Un ejemplo. Con un ejemplo se soluciona todo. Imaginemos que la Sociedad Nacional de Industrias, esto no sea un webinar gratuito, sino que sea un webinar pagado, ¿correcto? Y que cada vacante, su costo sea de 100 soles. Y en este caso, mi amiga Diana, ¿no? Sea la ejecutiva comercial, ¿no? Sea tu asesora la que te vendió la vacante, ¿correcto? Entonces, ¿el servicio cuál es? De capacitación. ¿Cuánto cuesta? 100 soles. Imaginemos que la Sociedad Nacional de Industrias le otorga el 30% del valor de la vacante a Diana, o sea, 30 soles. ¿Correcto? La vacante vale 100, Diana se queda con 30. Si ese fuera el caso, Diana estaría excluida de la CTS, de recibir CTS. Y tú podrías decir, Alejandro, pero ¿por qué? Si al final es su comisión, ella ha trabajado para obtener esos 30 soles, ella ha tenido que vender para poder obtener esos 30 soles de comisión. Sí, es correcto. Pero yendo más allá, la CTS o el legislador al momento de redactar esta parte de la norma lo hace con la intención de proteger eh, la estructura económica del negocio. Si tú eres empresario, tú entenderás, o si manejas por ahí alguna empresa, tú entenderás que recibir el 30% más del valor de venta bruto, bruto, no neto, sino bruto, es bastante dinero. Recuerden que las utilidades se reparten a los socios en función de la utilidad neta, después de descontar costos y gastos. Y aquí a un vendedor o una vendedora le estamos dando el 30% del valor bruto, es un importe bastante fuerte, la verdad. Entonces el legislador esto lo ha contemplado con la intención de decir, oye, trabajador, ya te estamos dando el 30% o incluso más del valor de venta bruto, así que date por satisfecho. Recargarle encima a la CTS a la empresa sería un despropósito que estaría yendo en contra del funcionamiento, de la operatividad de la empresa. O sea, puede ir en contra incluso de que hasta podría quebrar. Oye, estás dando mucho dinero a un trabajador por el simple hecho de una comisión. Ya le estás pagando lo suficiente, entonces ya no te voy a recargar con la obligación de la CTS. Esa es la, digamos, la esencia de esta exclusión, de esta exclusión. Ojo que esto solamente pasa con la CTS. Todo lo que estamos viendo es con la CTS. No mezclar y vayas a pensar, Alejandro me dijo que si yo trabajo 20 horas semanales, no recibo CTS y por ende tampoco recibo gratis. No tiene nada que ver, ¿eh? Los beneficios son independientes, así que cada uno tiene sus propias reglas, ¿ya? No vayan a mezclar, porque a veces pasa mucho. Me he cruzado con colegas profesionales o empresarios que piensan que lo que aplica para la CTS también aplica para la gratis. Totalmente falso. Siguiente exclusión. Trabajadores que hayan cesado con menos de un mes de prestación de servicios. Claro, el ejemplo que te puse. Imaginemos que yo ingresé a la empresa hoy día 26 de octubre y por ahí me fui el 10 de noviembre. No llego ni al mes. No tengo derecho a CTS, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría en el ejemplo que planteé hace un momento? Que llegué hasta la CTS de mayo de 2024, los días de octubre se me van a acumular en el depósito de mayo. En caso de no llegar al mes, ahí sí no me toca ni en noviembre, ni en mayo, ni como CTS trunca en mi liquidación. No me toca nada, ¿correcto? Y por último, ¿quién más está excluido? Aquellos trabajadores con convenios de remuneración integral anual, la famosa RIA. ¿Y qué es el convenio de remuneración integral anual? De manera rápida, de manera breve, porque el tiempo siempre es nuestro gran enemigo en estos webinars y a veces quedan muchas dudas, muchas consultas. Ah, por ahí hay preguntas, creo, en el... Ah, ya. Ahí aparecía. Igual si tienen alguna pregunta, pueden formularla a través del chat. Eh, Ahí Diana está dejando su número de contacto si alguien desea por ahí afiliarse O pueden a levantar la la manito SNI o también. levantar su manito, normal. Le doy la oportunidad de poder conversar directamente conmigo, no hay ningún problema. Bien, entonces
Seguimos con la RIA. ¿Qué es la RIA? La remuneración integral anual. Es un convenio bastante exclusivo, podríamos decir, que no todo trabajador puede celebrar con la empresa. ¿Qué tendría que pasar para yo celebrar una RIA y en qué consiste? Requisito, ganar una remuneración mensual no menor a 2 UITs. Teniendo en cuenta que la UIT del 2023 es 4.950, la remuneración mínima que tú deberías recibir es 9.900 soles para que tú puedas celebrar este convenio con tu empleador. Obviamente ambas partes tienen que estar de acuerdo. ¿Y en qué consiste? Que todo lo que tú vayas a ganar de manera anual te lo paguen en un cronograma especial totalmente diferente al resto de trabajadores, totalmente diferente. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si hablamos del sueldo, ¿no? Por ahí voy a recibir por año 108.900 soles, gratificación, son 2 gratificaciones al año, 19.800, mi bonificación, mis vacaciones, mi CTS, un total aproximado de 150.000. Entonces, estos 150.000 que yo podría recibir en un año, lo pacto, hago un pacto, un convenio con mi empleador de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que estos 150.000 me lo pagues en 4 partes o en 6 partes. Ya quedará a criterio de las partes que definan la periodicidad del pago de la remuneración integral anual. Entonces, si yo ya estoy recibiendo una RIA o yo tengo un convenio de RIA, de remuneración integral anual, que incluye mi CTS, pues obviamente yo no puedo exigir que se me deposite la CTS en mayo y en noviembre, porque yo tengo un convenio aparte, diferenciado. No entro digamos, en el mismo saco, por así decirlo, aunque suene un poquito feo, ¿no? Entonces, si tú tienes un convenio de remuneración integral anual, también estás excluido de las reglas generales de la CTS para el régimen general. ¿Correcto? Entonces, aquí acabamos de ver quiénes están dentro del ámbito de aplicación, quiénes tienen derecho y quiénes están excluidos de la CTS. ¿Correcto? No vamos a entrar en temas de cálculo, no vamos a entrar en temas de cálculo, solamente temas puntuales como por ejemplo que el material que tú estás viendo es un material que yo desarrollo en mis capacitaciones, en mis charlas, que son extremadamente prácticas. Ya voy a compartir los talleres que estamos desarrollando en un momento, en breve. Pero lo que tú sí debes saber es que la CTS de noviembre, por ejemplo, su periodo computable, te lo dije hace un momento, arranca desde el 1 de mayo de este año hasta el 31 de octubre, hasta el 31 de este mes. Entonces, a ti te va a interesar lo que hayas hecho desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, porque eso va a afectar a tu CTS. Por ahí faltaste, te va a afectar. Por ahí estuviste con descanso médico, te va a afectar. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Por ejemplo, algo que sí o sí te va a afectar son las faltas injustificadas, porque eso te lo van a descontar. O sea, la falta tiene un impacto tremendo. Te lo van a descontar, obviamente, de tu sueldo mensual y también te va a afectar en el cálculo de tus beneficios. Vas a recibir menos plata. ¿Conforme? Eh, Muy bien, vamos al cálculo. Vamos al cálculo. ¿Cómo se calcula la CTS? De manera directa. ¿Ya? El cálculo. Para eso nosotros debemos hallar la remuneración computable. ¿Y qué conforma la remuneración computable? Por ejemplo, ¿qué es lo que sí o sí va a ingresar para cálculo de tu CTS? Tu remuneración básica, tu sueldo. Alejandro, yo gano 1.800, ¿esos 1.800 van a ingresar al cálculo? La respuesta es sí, sí ingresa al cálculo. Perfecto. Alejandro, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo y por ende la empresa me paga mi asignación familiar. ¿La asignación familiar va a ingresar para el cálculo de mi CTS? La respuesta sigue siendo sí. He recibido gratificación, por ejemplo, vamos a cambiarla aquí. En este caso sería de julio 2023, un ejemplo. Julio 2023, porque estamos hablando de la de noviembre y dentro del periodo computable que estamos diciendo que va desde mayo, perdón, desde mayo 2023 hasta el 31 de octubre, en ese lapso de tiempo se encuentra la de julio. He recibido gratificación en julio 2023 y también mi bonificación. ¿La gratificación va a ingresar para efectos de cálculo? Sí, pero solamente en la sexta parte de esa gratificación. Solamente la sexta parte de esa gratificación. ¿Correcto? Entonces, Alejandro, si ingresa la gratificación, ¿también debería ingresar la bonificación? La respuesta es no.
La bonificación extraordinaria de la gratificación, ese 9%, no ingresa. Y tú podrías decir, Alejandro, pero a ver, no entiendo. Tú me dices que la gratis ingresa, pero la bonificación no. Si al final se pagan de manera conjunta, cuando llega Fiestas Patrias o llega Navidad, yo recibo un solo depósito. No es que me depositan por un lado la gratis y por otro lado la bonificación. Bueno, eso es verdad. Operativamente así funciona, pero legalmente no. Legalmente, la gratificación es un beneficio que nace de la ley 27735 y la bonificación es un beneficio que nace de la ley 30334 que sale en el año 2015, que es la ley para dinamizar la economía, donde señala expresamente que lo que pagan las empresas por el seguro se les va a pagar al empleador bajo la denominación de bonificación extraordinaria, el cual es un concepto de carácter no remunerativo ni pensionable. Entonces, hay un dispositivo legal que indica que no expresamente la bonificación no es remunerativo y al no ser remunerativo, por ende, no ingresa para el cálculo de tu CTS. Siguiente Alejandro, concepto. Hola. hay una pregunta. ¿La movilidad ingresa al cálculo? Ya, muy bien. Gracias, gracias Diana. A ver, Ujú. dice cepa aditivos. La movilidad. Sí. Muy buena pregunta y justo en el material te la voy a responder. Hay diversas movilidades, diversas movilidades. Primera movilidad que no ingresa. El valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. ¿Ya? No sé el nombre de la persona que ha formulado, ahí figura aditivos. Bueno, vamos a decirle aditivos. Amigo aditivos. Entonces, si tú recibes o si la empresa te paga por ahí, este concepto, ¿cuándo se utiliza? Por ahí yo quiero contratar aditivos y le voy a dar 3.000 soles de sueldo. Pero dice, pucha, pero en mi otra chamba me quedaba más cerca y no gastaba en pasaje. Ya no te preocupes, aditivos. Yo te voy a dar el transporte exacto para que te puedas trasladar de tu casa a tu chamba o acá al centro de labores. Ese valor del transporte, imaginemos que son 10 soles que te gastas entre ir y venir todos los días, eso no es computable. ¿Por qué? Porque así lo señala y lo excluye el artículo 19 del Decreto Legislativo 650, la movilidad supeditada a la asistencia del trabajo. Primera movilidad. Segunda movilidad, porque hay diversas movilidades, ojo, la movilidad como viático, ¿ya? Por ahí aditivos, trabaja conmigo brindando asesoría laboral y por ahí me sale una asesoría en la ciudad de Cajamarca. Yo no puedo ir porque tengo una cartera de clientes aquí en Chiclayo y le digo, amigo aditivos, yo te voy a enviar a ti, ya hablé con el cliente y tú lo vas a ir a atender. Ya, correcto. Le doy una bolsa de viaje de 1.500. Dentro de esos 1.500, él va a gastar en movilidad interna para poderse trasladar a hacer diversas gestiones con este cliente de Cajamarca. Esa movilidad tampoco va a ingresar al cálculo de tu CTS. ¿Por qué? Porque es un viático en realidad. Es, es una movilidad que tú estás, o un gasto que estás desembolsando para poder cumplir la tarea que yo como tu empleador te acabo de dar. Anda, tiene el cliente en Cajamarca. ¿Correcto? No es de tu libre disposición, ni tampoco genera un incremento patrimonial. Porque imaginemos de esos 1.500, cuando Aditivos regrese a Chiclayo, ¿correcto? Yo le voy a pedir que me rinda cuentas. A ver, ¿en qué gastaste? Hospedaje, 600 soles. Comida, 300 soles. Movilidad, 100 soles. Total 1.000. ¿Cuánto te di? 1.500. Me tiene que reembolsar la diferencia. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Entonces, ni la movilidad supeditada a la asistencia al trabajo, ni la movilidad como viáticos. Entonces, ¿en qué caso se ingresa la movilidad? Cuando es una movilidad de libre disposición, que yo te la doy simplemente porque quiero dártela, que no está condicionada a que te traslades de tu casa al trabajo, ni como viático. Y ojo que hay una última movilidad, que es la movilidad para hacer gestiones. Por ahí aditivos, yo le pido que vaya a Sunafil porque ha llegado un requerimiento para un cliente y tiene que tomar un taxi. Nuevamente, eso se sustenta con una planilla de movilidad, es un gasto de la empresa, hay un límite del 4% de la remuneración mínima vital, pero tampoco es un gasto que va a formar parte del cálculo de tu CTC. No es computable. La única movilidad que sería computable es una movilidad de libre disposición. Yo te doy X cantidad, 500 soles, y no te pido que me rindas cuentas, ni está condicionada o vinculada a tu traslado de tu casa a tu centro de labores. Entonces,
Y aquí, bueno, aprovechando la consulta de aditivos, voy a mencionar todo aquello que no se va a incluir, todos aquellos conceptos que no se incluyen. Número uno, gratificaciones extraordinarias otorgadas a título de liberalidad o pactadas en convenio colectivo. Ojo, aquí no estoy hablando de las gratificaciones de fiestas patrias ni de Navidad, estamos hablando de algo extraordinario. Y me dice además a título de liberalidad. ¿Qué implica a título de liberalidad? Y antes de continuar, espero aditivos que haya resuelto tu consulta. Muchas gracias por tu pregunta. Si alguien más tiene alguna, no dude en plantearla. ¿Qué se entiende como título de liberalidad? Significa que yo soy el empleador y ustedes son mis trabajadores y simplemente porque me dio la gana, literalmente, o sea, sí, así de manera sencilla, a mí se me dio la gana de darles un pago de 300 soles, que no está vinculado a su rendimiento, ni su puntualidad, ni antigüedad, ni a la utilidad que obtuvo la empresa, no está relacionado con nada en realidad. Por eso dice a título de liberalidad, es algo que yo quiero darte. ¿Correcto? Y tiene que demostrarse, porque como dicen, echa la ley, echa la trampa. Si yo sé que este concepto o toda esta lista de conceptos no son computables, yo puedo como empleador yo me puedo aprovechar y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto le pagamos a Diana? 3,000, ya. Ponle 2,500 como sueldo y 500 pásale como gratificación extraordinaria. ¿Cuál es el objetivo de eso? De que esos 2,500 sirvan para base de cálculo de sus beneficios y los 500 de gratificación extraordinaria no van a ingresar. ¿Por qué? Porque es un concepto no computable, pero eso es una situación fraudulenta. Muchos empresarios lo hacen con la intención de perjudicar al trabajador. Y como al trabajador lo único que le preocupa es que a fin de mes le depositen lo que le han ofrecido al momento de contratarlo, Diana va a ver sus 3,000. ¿Cuándo va a sentir la pegada? Cuando le paguen su gratis, por ejemplo. Y va a decir, oye, ¿qué? ¿Por qué me pagan 2,500 si yo gano 3,000? ¿Por qué? Porque te están haciendo el avión, porque 500 soles de tu sueldo global, que es 3,000, lo están colocando como un concepto no computable. Así que mucho cuidado, revisen muy bien sus boletas mensualmente. No solamente revísenla, exíjanla. Hay muchos trabajadores que ni exigen sus boletas. Segundo concepto que no ingresa, las utilidades. Decreto legislativo 892, correcto, que es otro beneficio laboral que en algún momento ya hemos hecho un webinar con los amigos del SNI, por ahí debe estar la grabación colgada. Las utilidades tampoco son computables. El costo o valor de las condiciones de trabajo, en general, todo aquello que se le pague al trabajador para que pueda cumplir su función. El ejemplo que hice hace un momento con aditivos relacionado a los viáticos, ¿correcto? Eso es una condición de trabajo. Ahorita que se viene la Navidad, la canasta navideña o similares también. No es computable. El valor de la canasta, 100 soles, 200 soles, 300 soles, no ingresa. El valor del transporte supeditado a la asistencia, que ya lo he explicado hace un momento. La asignación o bonificación por educación, que este tiene dos situaciones. Cuando yo le doy, por ejemplo, nuevamente, si este curso fuera pagado o tuviera un costo, que su empleador les esté pagando la vacante para que ustedes se actualicen o se capaciten. Ese es un primer escenario. El valor de la vacante tampoco sería computable para el cálculo de la CTS. O yo les doy, de aquí en el 2024 se viene la campaña escolar a inicios y por ahí la SNI a Diana le da una asignación escolar por 300 soles. Un ejemplo. Esos 300 soles de asignación escolar no es computable. Entonces, esta asignación tiene dos caminos. O es un impacto directo para el trabajador o para sus menores hijos. Punto 7. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimiento. No es muy común que las empresas paguen esto, son contaditas con los dedos, y esto es, pero sí hay empresas, por ejemplo, que cuando nace tu hijo o hija, te dan un, un, un premio económico, una ayuda económica, podríamos decirlo, un bono. Este bono no va a ingresar. 8. Los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo. Por ejemplo, yo en algún momento trabajé en un molino muy grande aquí en Lambayeque, eh, y ese molino tenía como política darnos un saquito de 10 kilos de manera mensual, ¿no? Entonces, era como para que el trabajador se identifique con la marca, con el producto, sea una especie de embajador también, que si mañana más tarde yo trabajo en tal molino y qué tal es su arroz, digas, no sé. En cambio, con esta propuesta que me parece interesante, no deja de ser una ayuda,
yo saco pecho. Tanto es así que mira que a la fecha, yo ya no trabajo en esa empresa hace como unos 8 años aproximadamente, pero sigo consumiendo ese arroz porque más allá de que me lo hayan regalado en su momento, me parece muy rico, es uno de los arroces más ricos, arroz faraón, por ejemplo. Me gusta mucho y bueno, y para su consumo directo, pues 10 kilos, la verdad, pues se nos acaba en 15 días, son muy arroceros, creo que todos los norteños somos arroceros. Entonces, en ese caso, ese saquito de 10 kilos, ¿el valor de ese saquito va a ingresar para el cálculo de mi CTS? La respuesta es no, porque es un concepto excluido. Y en general el punto 9 nos dice, todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general, todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. El ejemplo nuevamente que hice con aditivos, lo mandé a Cajamarca, regresó y tuvo que rendir cuentas. No es que se quedó con la plata y fue una ventaja o se incrementó su patrimonio, no, él me tiene que devolver la plata. Y por último, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo. ¿Conforme? Muy bien, entonces ahí he desarrollado todo lo vinculado a los conceptos que no van a ingresar para el cálculo de tu CTS. Entonces, nos quedamos acá. ¿Las horas extras van a ingresar al cálculo de mi CTS? La respuesta es depende, depende, ¿correcto? ¿Y de qué va a depender? De que en el periodo, en este caso estamos hablando de mayo de 2023 a octubre de 2023, en ese lapso de tiempo, tú hayas realizado horas extras como mínimo en 3 meses de esos 6 meses o de este semestre. En el ejemplo planteado, en el caso planteado de este ejercicio, el trabajador realiza horas extras en mayo, en julio, en agosto y en septiembre. Más de 3. Entonces, sí o sí. Y una vez que yo determino que tiene 3 o más horas extras en el periodo en estos periodos de 6 meses, ojo, va a ingresar, ¿qué va a ingresar? Sí, pero en este caso, la sexta parte. La asignación por escolaridad, hace un momento lo expliqué y dijimos que no porque es un concepto que está excluido, ¿no? Entonces, concluyendo en el ejemplo planteado, ¿qué ingresa de todos los conceptos que yo recibo? ¿Qué es lo que va a ingresar para el cálculo de mi CTS? ¿Mi sueldo? Sí. ¿Asignación familiar? Sí. ¿Gratificación de fiestas patrias? Sí, pero la sexta parte, solamente la sexta parte. Y las horas extras, como he verificado que he realizado 3 a más, va a ingresar nuevamente la sexta parte. La suma de todos estos conceptos será la base de cálculo de mi CTS, la famosa remuneración computable. Entonces, ya teniendo la remuneración computable, habría nada más que determinar cuántos meses y días laboré en el espacio de mayo-octubre. Y con eso yo ya puedo calcular mi CTS, ¿no? Y aquí tienes la formulita. ¿Cómo se calcula la CTS? Por el lado de los meses, porque hay que calcular los meses y los días. La remuneración computable entre 12 por el número de meses y la remuneración computable entre 12 o entre 30 o entre 360 si quieres hacerlo directo por el número de días. La suma de ambos importes nos dará la CTS, el importe a depositar. ¿Correcto? Puntos para terminar. Puntos para terminar. Tú tienes la potestad de informar a tu empleador dónde quieres que se abra tu cuenta bancaria de CTS. Tienes plazos hasta cuándo. En el caso de la CTS de mayo hasta el 30 de abril y en el caso de la CTS de noviembre todavía tienes plazo hasta el martes 31. Es tu potestad. Y esto me parece favorable para el trabajador porque al final de cuentas es tu plata. Por ahí yo soy una persona conservadora y quiero que mi plata esté segura. Así que quiero que me depositen en el BCP, a pesar de que me pague una miseria de interés. Por ahí algún participante, no sé ahorita el nombre, eh, a ver, alguien por ahí, Claudia Rondoy, por ejemplo. Claudia Rondoy es un poquito más arriesgada y dice, ¿sabes qué? No, yo quiero que mi cuenta vaya a Caja Piura, que está pagando el 9%. Es una caja, ¿no? Y sabemos que las cajas a veces pues pueden quebrar. Por ejemplo, aquí en Lambayeque, ustedes sabrán que hace ya un par de añitos quebró Cajas y Pan, ¿no? Entonces hay ese riesgo, ¿no? Entonces ya va a depender la necesidad
de cada trabajador. Yo necesito rentabilidad. No, yo necesito seguridad. Dependiendo de tus necesidades, vas a elegir tu cuenta y tú le vas a informar a tu empleador. Alejandro, ¿y qué pasa si yo no le informé hasta el martes 31 de octubre? Pues ya, ya queda decisión del empleador dónde te va a depositar, pero que te deposita, te deposita. Pero ya perdiste tu derecho a elegir, no tu derecho a la CTS. Ojo, no confundir. Por ahí un empleador, Alejandro, como no le comuniqué, la empresa no me quiere depositar. Falso. Estaría cometiendo una infracción. Puedes elegir que se te deposite en moneda nacional o extranjera, puede ser dólares, tranquilamente tú puedes elegir. Eh, y el plazo máximo, y aquí hasta estos puntos vamos a llegar, me hubiera gustado hablar más de otros temas, pero el tiempo nos ha ganado. Se depositará la CTS como máximo el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Si vemos nuestro calendario, 15 de noviembre es el miércoles, cae miércoles. ¿Qué hubiera pasado si el 15 de noviembre hubiera caído sábado, un día no hábil? Automáticamente se postergaría hasta el lunes, si el caso fuera hábil, ¿no? Hasta el día hábil siguiente. Si es posible la postergación, siempre que el último día haya sido inhábil, que el 15 de mayo o el 15 de noviembre, pero en este caso o en este periodo de la CTS de noviembre no procede porque el 15 cae miércoles, así que sí es un día hábil, así que es el plazo máximo. Y ojo con lo que te estoy diciendo, plazo máximo. No estoy diciendo que es el día que debes pagar, porque muchas empresas cometen ese error y están a las carreras luego colapsando el sistema financiero. Tienes desde el 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre para hacer el depósito con tranquilidad y con paciencia. Por eso hemos hecho el curso un 26 de octubre. Para terminar, bueno, voy a dejar de compartir acá. Lo que les voy a compartir es algo que personalmente, a ver, creo ventana por aquí. Quien les habla y quien ha desarrollado el webinar, soy el contador público colegiado Alejandro Pupuche, soy asesor laboral, es el servicio que brindo, así que si tu empresa necesita apoyo en la elaboración de planillas, en la elaboración y presentación del PDT Plame, en la elaboración y presentación de la FPNet, ojo, un detalle interesante, saliéndonos ya del tema de la CTS, es que la AFP hoy, si las empresas no pagan tanto privadas como públicas, ojo, instituciones públicas también abarca, tiene una incidencia penal. El representante de la empresa se puede ir preso porque está tomado, ya está tipificado en el Código Penal, se ha actualizado el Código Penal y el no depositar oportunamente la AFP implica que es una apropiación ilícita, ya es un delito y está sancionado con cárcel. Así que hay que tener bastante cuidado. Por ahí te cayó Sunafil, te ha llegado cartas, ya sea una inspección, justo estoy atendiendo recién a una empresa constructora de Lima. No dudes en contactarme, brindo servicio personalizado para atender tu problema de manera particular, como pueden decir, hombro a hombro, para que tú también aprendas qué es lo que tienes que hacer en el futuro. No solamente voy a resolver el problema, sino te voy a explicar a cómo tú lo puedes resolver solo en el futuro. Entonces, el servicio de asesoría laboral, ahí lo tienes, es lo que brindamos como Negotec y yo personalmente soy el que brinda este servicio. Por ahí parece que hay... Hay dos Ya, preguntitas. correcto, correcto. Ujú, A ver, la sí, leo, dice, a ver, sí. Edith. La licencia sin goce excluye del cálculo de CTS, no, no te va a excluir de manera directa la licencia sin goce, amiga Edith, pero lo que sí, el tiempo que estés bajo licencia sin goce, ese tiempo no va a ingresar para el cálculo. Te explico. Si estamos hablando de la CTS noviembre de mayo, que va desde mayo hasta el 31 de octubre, y por ahí tú estuviste con licencia sin goce todo junio, esos 30 días te lo van a descontar y no va a ingresar para efectos del cálculo de tu CTS. O sea, estarías perdiendo un mes de cálculo, nada más, pero no te quita el derecho a la CTS. ¿Ya? Ojo, buena pregunta. Jacqueline Cárdenas dice, disculpe, ingresó un poco tarde. Quería saber si las comisiones ahora se consideran por el promedio, así solo haya generado un mes dentro del semestre. Me dijeron que esto se está aplicando hace 2 años aproximadamente. Jacqueline, a ver, cuando hablamos de comisionistas, recordemos que hay dos tipos de comisiones. Cuando hablamos de un trabajador que recibe remuneración principal
de manera, ¿cómo le podemos decir? Principal e imprecisa, como son las comisiones. O sea, yo soy comisionista puro. Yo recibo solamente comisiones. Si ese es el caso, se tiene que calcular un promedio por el tiempo de labor, por el tiempo de labor, ¿ya? Se calcula un promedio. Las comisiones que recibiste, por ejemplo, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, lo sumas y se saca un promedio. Ahora, el otro escenario es que yo recibo una remuneración fija, por ejemplo, 1.500, 2.000 soles, pero aparte, por ahí comisiono. A veces sí, a veces no. No es algo permanente. En mayo comisioné, de ahí no volví a comisionar hasta agosto y por último he comisionado en octubre. En ese caso es una remuneración complementaria, ya no principal, sino complementaria. Entonces, cuando hablamos de remuneraciones complementarias de naturaleza variable imprecisa, aplicamos el mismo criterio de las horas extras, que debe sí o sí haber recibido por lo menos en 3 oportunidades dentro de los 6 meses. Entonces, cuando es principal, sumamos y promediamos. Cuando es complementaria, antes de sumar y promediar, primero debemos verificar si cumple el criterio de regularidad, que es que lo haya percibido por lo menos en 3 meses dentro del semestre. Si el trabajador labora 24 horas a la semana, 4 horas al día, ¿se tiene que pagar pagar completa la CTS? La respuesta es sí, Rosemary, sí debe recibir, porque ojo, la CTS como tal, y es una pregunta que ya me han formulado en el pasado, y fue una trabajadora de Macro, si es que no me equivoco. Estamos pagando correctamente. Muchas gracias, Jacqueline, por tu pregunta. Muchísimas gracias. Volviendo con Rosemary. Rosemary, te comento. La CTS, ¿ya? El TUO, el Decreto Supremo 001-97-TR, no excluye a los part-time. No los excluye. Textualmente no vas a encontrar en la norma, los part-time no tienen derecho. No, no, no. Solamente pone restricciones respecto a la jornada de trabajo. ¿Correcto? Entonces, lo que en realidad debemos verificar no es tanto qué tipo de contrato tiene, sino cuál es su jornada laboral. Entonces, la norma me dice que como mínimo debes trabajar 4 horas, y es lo que tú me estás diciendo. Como mínimo debes trabajar 20 horas semanales, y me dices que trabaja 24. Entonces, la respuesta literalmente se cae de madura. ¿Le corresponde CTS? La respuesta es sí, positivo, afirmativo. Hay que pagarle o depositarle su CTS, porque repito, no hay una exclusión por parte de, a nivel contractual, sino hay una exclusión a nivel de tiempo de prestación de servicios. Eh, por último, ya como para irnos, de nada, Rosemary, gracias a todos los que están preguntando, son un grupo muy activo, así que hacen que la charla sea mucho más dinámica de lo que ya es. Comentarles que el próximo mes, el 6 de noviembre específicamente, arrancamos un taller de régimen laboral de construcción civil, convenio colectivo 2023-2024. Quien lo va a dictar soy yo, así que están cordialmente invitados a que se puedan inscribir. El número se los dejo en el chat también para que puedan escribir si desean participar. ¿Ya? Y los va a atender nuestra asesora comercial, la señorita Luz Carrasco. Así que todos están cordialmente invitados. Y el otro curso que se va a dictar también, creo que se está viendo en pantalla, no lo sé. Vamos a dejar de compartir y comparto nuevamente porque me raya un poco el Teams. Ahí está, ahí creo que se está viendo. Es el curso de CIRE SUNAT. Recuerden que ya vamos a dejar el play, estamos obligados en este periodo de octubre que se declara en noviembre a utilizar el CIRE, y nuevamente mi empresa Negotec va a dictar un curso a cargo de un especialista tributario, el contador público colegiado Juan Alarcón Sandoval, el cual arranca el 7 de noviembre de 7:30 de la noche a 10 de la noche. Clases personalizadas, grupos reducidos, son gente que explican lo que hacen día a día. Así que están cordialmente invitados a los cursos, a acceder a mis servicios de asesoría laboral y nada, espero que este webinar haya sido de su total agrado, que haya despejado muchas dudas. Si bien es cierto, quedan muchas cosas por conversar, por compartir. Y nada, agradezco a la SNI por estos espacios. Gracias, Diana, siempre por tenerme en cuenta. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, tardes. Alejandro. Bueno, recordarles que tenemos ahí el link en el chat para que puedan registrar su participación y por ende enviarles la grabación de esta clase. Y agradecerte también, Alejandro, porque siempre nos acompañas.
Por favor, nos siguen en nuestras redes de Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos siempre difundiendo nueva información acerca de los beneficios de nuestros asociados y otros servicios que también brindamos a los emprendedores, empresas pequeñas que pueden acceder a ustedes de manera gratuita. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao, Alejandro. Gracias. Chao, amiga, cuídate. Muchas gracias también a ti. Chao, Alejandro.